Bendiciones mil. Soy el apóstol David Gil y, como pueden ver, pintor, pero con una combinación bien extraña de esa que solo hace Dios, de que soy pastor, apóstol de Dios a las naciones y pintor. Entonces, pues yo me siento muy bien de ser un instrumento en la mano de Dios y a la vez de que Él depositara en mí este talento, este don, que ha sido de mucha bendición para mi vida, para mi familia y también para el ministerio. Pero también te quiero decir que es muy importante que puedas entender que dentro de lo que es la identidad de cada ser humano y dentro de lo que es el propósito por el cual vino a esta tierra, lo secular no va desligado de lo espiritual. Por eso, usted puede ser un gran artista en el área que sea y ser un siervo de Dios en el área que sea. Usted puede ser un buen profesional, sobre todo si cumple el propósito divino para su vida en la profesión que decida. Usted puede ser un instrumento en la mano de Dios para que el reino sea establecido, para que vidas sean transformadas. Cada talento, cada arte, cada don, yo diría cada oficio, cada habilidad que Dios le da al ser humano, se la da con propósito, y esos propósitos, más que materiales, son espirituales. Entonces yo puedo hablarle un poco de mi llamado, de mi vida, de mi ministerio, de lo que Dios ha hecho conmigo. Lo primero es que yo nací en una familia cristiana. No por el hecho de haber nacido ahí tengo el cielo asegurado, pero sí desde muy pequeño acepté a Cristo como mi Salvador. Y comencé a servir al Señor, como decimos nosotros, en el argot de los cristianos, desde niño en el altar, sirviendo, ministrando, aprendiendo, estudiando la palabra, preguntando, o sea, toda una vida de servicio a Dios. Pero es muy interesante que ya a cierta edad de la niñez, sobre todo mi mamá empezó a darse cuenta de que yo tenía un talento especial, porque yo dibujaba las paredes. Yo dibujaba los picapiedras, Mickey Mouse, Mastodona. Que mi mamá, sobre todo mi papá también, empezó a ponerle atención a eso. Yo recuerdo que ya cuando yo estaba en cuarto de primaria, en quinto, los profesores me llamaban para que le dibujara en la pizarra y me llevaban de aulas en aulas, a dibujarle los mapas, a dibujarle las células del cuerpo humano. Pero también aún los estudiantes, cuando habían tareas de dibujo, me buscaban a mí, y eso era muy bueno en esa época porque también me colaboraban con el recreo. Y siempre había picada para los recreos porque siempre me buscaban a mí para que le colaborara con las tareas específicamente de arte. Entonces, yo puedo decir que yo crecí con la combinación. Ya hasta cierta edad, donde sí ya tomó la decisión de estudiar arte. Pero otro don que el Señor me dio fue la música. Y a través de la música también yo me sentía muy bien sirviendo desde niño en el ministerio, tocando guitarra, tocando el piano. Entonces, eso despertó, yo diría, ¿verdad?, ese deseo en mí de
de servirle al Señor y de ser un instrumento en sus manos. Ya pues el tiempo pasa, yo estudio arte, Dios usa mi hermana mayor para apoyarme, porque tenía que viajar cada sábado a otra ciudad, porque en mi ciudad no había escuela de arte. Mi papá, pues, siendo un hombre de Dios y un hombre muy ilustrado, muy leído, muy culto, en parte él estaba de acuerdo, pero en otra parte también él sabía lo que se movía en esa carrera y en esos estudios. Y en vista de eso, pues, podemos decir que hubo cierta oposición de parte de él, diciéndome lo que podía suceder en ese entorno, la transferencia de espíritu que podían haber ahí. Pero él, pues, me dejó, me soltó, sobre todo mi hermana mayor me ayudó, y yo pude estudiar. Y puedo decir que para mí eso fue un logro de un sueño desde la niñez. Por eso yo exhorto a los padres cuando descubren esos talentos en los niños, pues, que ayuden a que esos niños desarrollen su talento. La palabra dice: instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Su camino, el del niño. El propósito por el cual, o uno de los propósitos por los cuales vino a este mundo. Entonces los padres deben apoyar eso. Porque la carrera de arte para mí fue una bendición. Yo poder comenzar a ganar dinero ya de joven. A los 14, 15 años ya yo ganaba dinero con el arte. Eso me ayudó a ser responsable, eso me ayudó. En un momento en que tomo la decisión de casarme joven, ya tenía de qué vivir, con qué mantener mi esposa. Entonces no es como dicen por ahí que el que es pintor se muere de hambre, no. Si usted se dedica a vender naranjas y usted lo hace bien, usted puede vivir de eso. Entonces mucho más un arte. Entonces los padres tienen que tener cuidado con eso, porque hay muchos padres que frustran el propósito divino de Dios en la vida de sus hijos. Y el padre lo que debe hacer es apoyar la identidad del hijo, ayudar a que se desarrolle la identidad del hijo, no obligarlo y llevarlo a una línea a la cual el padre quiere. Entonces esto es muy complejo en estos días, porque los padres siempre pues quieren lo mejor para sus hijos, entonces investigan qué carrera le conviene, qué estudio debe hacer. Pero yo pienso que cada uno de nosotros nacemos en esta tierra con propósito. Gracias al Señor yo logro graduarme de arte y comienzo ya a vivir del arte, me caso y todo eso en Dios, en el Señor. Entonces, siendo un líder en la iglesia, siendo un hombre servidor, llegó la oportunidad de ese llamado, que es un llamado que yo confieso que yo deseaba, el llamado de servir a Dios en el ministerio. Yo he visto muchos reportajes y he escuchado muchos testimonios de ministros que han dicho que le están sirviendo al Señor, pero que nunca quisieron. Entonces yo digo que en mi caso es extraño, porque yo sí quería. Yo siempre quise servir al Señor en el ministerio. Ya yo enseñaba la palabra. Yo era líder de jóvenes antes de casarme, después fui líder de caballeros. Entonces, se da esa oportunidad de una iglesia en un sector muy pobre, de mucha necesidad, donde a mí y a mi esposa nos llevaron, como quien dice, nos llevaron a prueba, pero nosotros quedamos como pastores de esa congregación, siendo jóvenes, muy jóvenes. Nosotros nos casamos en el año 1989 y ya en el año 91 estamos pastoreando. Entonces, no es fácil, porque yo sé lo que es el ministerio, la responsabilidad del pastorado, pero en mi caso, más que en el de mi esposa,
ella también tiene su testimonio sobre eso, porque en principio ella se negaba, tomando en cuenta sobre todo la responsabilidad que es el ministerio pastoral. Pero en mi caso yo estaba feliz porque, bueno, soy pintor, nací para eso, estoy haciendo lo que me gusta pintando, pero ahora que me gusta enseñar la palabra y me gusta predicar, entonces pastor, o sea, estoy en mis aguas. Me siento feliz de servir al Señor. Entonces fue un proceso también bien difícil, bien duro, los hijos pequeños, pero a la vez muy feliz de poder ser un instrumento en la mano de Dios. Entonces, el ministerio no hay que tenerle miedo, sobre todo cuando uno entiende que la gracia del Señor. Lo único que yo no sabía ni me imaginaba los planes que Dios tenía conmigo. O sea, con el hecho de yo ser pastor, pues yo estaba súper feliz. Pero también puedo decir, la parte más difícil era la parte de que mi esposa no estaba totalmente convencida del llamado, o aún más que eso, pues, como le pasa mucho, quizás sí estaba convencida, pero no quería. Porque también ella sabía lo que se sufre en el ministerio, ¿sí o no? El precio que hay que pagar para servir a Dios, las cosas del mundo que hay que dejar, la responsabilidad que implica el pastorado, la responsabilidad que implica criar hijos en el ministerio. Mi esposa pensaba en todo eso. Y sí, lo que ella pensaba se dio, verdaderamente no fue fácil, los hijos sufrieron mucho porque la gente tiende a juzgar a los hijos de los pastores, mucho, entonces, pero gracias al Señor nosotros superamos, de aquí para allá, sirviendo, pasando pruebas, dificultades, situaciones. Muchas veces mudándonos mucho, porque si el ministerio nos requería en un lugar, pues teníamos que obedecer al llamado y a la misión. Entonces, en lo que respecta al llamado al ministerio pastoral, pues yo con sinceridad lo digo y lo repito, o sea, yo siempre quise. Fue un poco contradictorio para muchos también entender que yo pudiera ser pastor cuando yo también era un artista del pincel, yo era un pintor. Entonces, eso también se juzgaba, se comparaba, se criticaba de una u otra manera, porque no se veía bien esa combinación de yo estar inmerso en las cosas del mundo, en lo que tiene que ver con el arte, y también en lo que tiene que ver con el ministerio. Pero yo sí lo que creo es que Dios es un Dios de propósito. En que yo tuve que ser moldeado y yo tuve que madurar a muchas cosas, pues una de las cosas más importantes que hice fue obedecer a una cosa que no entendíamos. Nosotros, mi esposo y yo, obedecimos. Entonces esta es la clave de cualquier llamado, la obediencia. Cuando uno puede decirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, heme aquí, yo estoy disponible, está conmigo como tú quieras. Sí, entonces yo ahí fui creciendo en el ministerio, avanzando, pero en la parte, digamos, secular, también con lo que es la pintura, también yo iba avanzando porque yo no me quedaba atrás en eso. Yo comencé a hacer una obra, puedo decir que de una manera un poco inconsciente. Cuando un pintor se gradúa en Bellas Artes y ya comienza su carrera de arte, tiene que identificar un estilo,
con el cual se va a dar a conocer a la sociedad y al mundo artístico. Entonces yo tuve mucha influencia de un maestro, eso siempre se da, que me identificaba mucho con él. Y no es que yo copié su estilo, ni mucho menos, pero sí me influenció mucho algo que hoy en día, o mucho tiempo, de muchos años después, yo entendí que era una transferencia de espíritu. Los pintores, en el argot de los pintores, en la forma de hablar, se habla de que necesitamos una musa que nos inspire. Por ejemplo, cuando a un pintor no le sale inspiración, la gente dice, uy, no le ha llegado la musa. Pero tampoco yo entendía ni tenía conocimiento en ese tiempo para saber que la musa pueden ser espíritus malignos, pueden ser influencias negativas en las obras de un pintor, de un artista. Pero en la posición, en el mover del mundo secular, eso no se entiende, eso lo entiende uno ya cuando uno viene al Señor y uno camina en otra dimensión. Entonces, sucede aquí lo siguiente, y es que lo que yo pintaba, aún siendo pastor, al Señor no le agradaba. De una manera u otra yo puedo decir en el fondo de mi corazón que yo pensé mucho en eso, pero también yo decía, pero de esto es que yo vivo. Y este estilo es el que a la gente le ha gustado y es con lo que yo me he estado dando a conocer. Y se vende y puedo mantener mis hijos. Pero era un estilo que se llama surrealismo erótico, donde había muchas cosas ocultas dentro de los cuadros, sobre todo en lo que tiene que ver con el erotismo, una influencia, diría yo, de dos demonios griegos que hay. Se hablaba mucho en la antigüedad de Eros y de Tánatos, eso está en la mitología griega, que son los dioses de la sexualidad y de la fertilidad. Y por esa línea, pues, yo comencé a trabajar mi obra y mi obra empezó a trascender con mi nombre, Esaú Gil Peña, a tal grado que yo llegué a escalar en la prensa, en la televisión, a darme a conocer en los medios de arte, los periódicos, entrevistas, exposiciones de pintura, pero sobre todo en una de las mejores enciclopedias de arte latinoamericanas que existen en mi país, República Dominicana. Fui incluido en esa biblioteca como un pintor joven emergente dentro de lo que eran las artes plásticas dominicanas de esa época. Que eso era un privilegio. Pero ahí está el asunto. No se trata de que pintar es malo, sino que por la misma influencia que mi papá la sintió una vez antes de yo estudiar en Bellas Artes. Sin yo darme cuenta, eso espiritualmente me hacía daño y a Dios no le agradaba. Entonces el mundo del arte es muy complejo. No quiere decir que un cristiano no pueda dominar y pueda cuidarse y pueda guardarse, sí puede, pero es bien complejo, es bien difícil. Entonces ya en una etapa donde yo estaba en la cúspide de mi carrera, pintando, produciendo, con representantes de arte que movían mi obra en esos años y se vendían bien vendidas. Y mis hijos no les faltaba nada. Yo tenía un lema y es que yo decía que yo no le regalaba un cuadro a nadie, que ese era mi trabajo y mi profesión. Había que pagar lo que costaba una obra mía en ese tiempo, si alguien la quería. A ese nivel. Pero resulta que entonces yo vivía en ese mundo y vamos a decir que era como vivir una doble vida, porque yo tenía que estar rodeado con los pintores, con los artistas, con la gente del medio.
yo recuerdo que hubieron muchas propuestas indecorosas, muchas propuestas que no eran de Dios, la cual el Señor me guardó. Porque yo nací en el Evangelio y nunca me descarrié, pero sí fue una época difícil por esa situación. Y entonces, de repente yo salía de la iglesia de ministrar para ir a una actividad donde había trago y donde había gente de toda la calaña. Y surgieron muchas propuestas indecentes de todos los niveles de vicio, de mujeres, de corrupción, las cuales Dios me libró. Yo le doy gracias, Señor, por eso. Pero en el fondo de mi corazón yo me sentí incómodo. Yo sabía que algo no andaba bien. Pero en ningún momento yo dije alcé mi brazo al cielo, ni le dije al Señor que me librara de eso, ni nada, porque yo me sentía a gusto, porque mi profesión me está dando plata, mi trabajo me da resultados, hay fama, hay reconocimiento, cantidad de concursos de arte que uno ganó y muchas cosas que para el ser humano son muy buenas. Hasta que un día yo, pues siendo pastor, voy a una administración pastoral, una administración para pastores exclusivamente, donde vi a un profeta de Estados Unidos, un profeta que no me conoce, que no sabe quién soy yo. Entonces, este profeta, yo estaba en la parte de atrás, como siempre me ha gustado cuando se está ministrando, para no me gusta buscar la profecía, sino que si Dios me va a hablar, me va a hablar. Y este profeta me llamó, tenía un traductor porque no hablaba bien español y me llamó. Yo recuerdo que yo volteé a mirar a ver si era otra persona, sí, usted venga. Entonces él me agarró las dos manos con sus manos y le entrelazó. Me dijo, dice el Señor que lo que está haciendo con tu mano no es de mi agrado. Pero si tú te dispones a que yo dirija tu mano, lo que tú vas a hacer con tu mano va a ser de bendición a mucha vida, a muchos hogares. Como con la sombra de Pedro que los enfermos se sanaban, o con el pañuelo de Pablo que los enfermos eran liberados. Pues yo con mi mano hacía música y pintaba, pero yo lo que entendí que era la pintura y bien, así era. Porque luego de eso Dios usó a una hermana mía profeta y usó a otra profeta de la iglesia para confirmar que Dios no estaba agradado del estilo de pintura que yo hacía. Luego se da un mover en mi congregación, en mi iglesia, donde la pastora de la iglesia, en un mover del Espíritu, siente que yo estoy incómodo con mi nombre, Esaú Gil, que es un nombre que mi mamá me lo puso porque le gustó, muy bonito el nombre, pero ella nunca pensó en la influencia de ese nombre, y ese nombre a mí no me hacía sentir bien porque la gente ni entendía mi nombre. ¿Cómo usted se llama? Esaú. ¿Cómo? Esaú. ¿Qué? Y además Esaú bíblicamente, pues quizá usted no lo puede entender, pero es alguien que no le dio valor a lo que Dios le dio, que fue la primogenitura, y la vendió por un plato de lentejas. Entonces, en un acto de ungimiento con aceite y todo eso, a mí me ungen con el nombre de David Gil. Inmediatamente yo me siento bien con mi nombre y empiezo a responder al llamado David, Pastor David, Pastor David. Pero hay un asunto con la pintura, y es que como Dios me dijo que lo que yo hacía no le agradaba, entonces yo tomo la decisión de obedecer y dejar de pintar. Pero entiendan, una situación muy difícil donde yo tengo 3 niños, 3 varones que comen, casa que pagar, servicio, y de lo que yo vivo es de la pintura. Porque es un tiempo donde ministerialmente no hay ningún beneficio. En el ministerio hay beneficio en su tiempo, pero en ese tiempo estamos hablando de un tiempo de pura siembra, de puro hacer las cosas para Dios. Entonces,
Fue una situación muy difícil, fue uno de los años más duros que yo he vivido en mi vida, con una profesión en la mano donde yo puedo ganar dinero y tener que sentarme un año. ¿Por qué? Porque era el mover, era la musa que había en mi mano. Entonces a mí no me salía pintar ni paisaje ni nada. Eso era nosotros le llamamos una depresión artística. Lo único que salía era eso que yo pintaba. De hecho, una obra que técnicamente era muy buena, que gustaba y que se vendía. Yo recuerdo como hoy, una vez que yo estaba en una plaza, en un centro comercial, y me encontré una persona que antes me compraba cuadros. Asombrado de verme porque tenía tiempo buscándome, porque quería por lo menos 20 cuadros de eso. En esa plaza había un banco y él me metió al banco, me mostró una cuenta con mucho dinero y me dijo, esta cuenta está a tu disposición para que comencemos. Vamos a empezar con 20 cuadros de esos que tú pintas. La sorpresa que este hombre se lleva cuando yo le digo que ya yo no pinto eso. Escúcheme, una tentación, una oportunidad muy buena para yo salir de la crisis y de mis problemas. Pero yo opté por obedecer al Señor y me mantuve firme y le dije que no. Él no lo entendió, me dijo que yo estaba loco, etcétera, etcétera. Y yo sin un centavo, yo tenía lo del pasaje del bus solamente para llegar a mi casa. Y yo sabiendo que en mi casa no había comida, que había necesidades. Pero yo le dije que no, que yo eso ya no lo pintaba. Entonces yo recuerdo que al salir del centro comercial había un bache de agua porque había llovido y un bus me bañó de arriba abajo. Y yo casi me muero. Yo llegué a mi casa herido, maltratado, sin fe, sin esperanza, desalentado. A pesar de que había hecho un acto correcto de negarme a volver a pintar aquello. Entonces, pero gracias al Señor que había una esposa allí, una mujer sabia que edifica su casa, que me consoló, que me dio palabra, que me dijo no te preocupes, que Dios lo va a hacer. Hasta que llegó el día en que el Espíritu Santo comenzó a hacer mi musa. El Espíritu Santo comenzó a inspirarme y yo comencé a pintar una obra diferente. Y en ese proceso nació una serie de cuadros avalados por una hermana de la iglesia que invirtió, por las oraciones del ministerio, mi familia, mi esposa, hasta que nació esa exposición de arte que se llamó Inspiración Divina. Fueron unas 60 obras que el Espíritu Santo produjo ya como un arte ungido. Yo sentí un fuerte llamado de Dios a ministrar a otros pintores que eran cristianos para que también entraran en esa dimensión, y el Señor comenzó a hablarme de ese arte ungido. Antes que eso sucediera, en el tiempo del mandato del Señor a que dejara de pintar, una profeta en la iglesia me ministró que yo tenía que hacerle un análisis a los 20 pintores dominicanos más famosos de mi país y a los 20 pintores dominicanos, a los 20 pintores de varios países del mundo más famosos, que lo analizaran. Cuando yo analicé su obra, la de todos eran obras inspiradas por Satanás, por demonios, eran obras que ministraban miseria, tristeza, muerte. Entonces ahí yo entendí que de verdad el Señor quería hacer algo con el arte, porque el Señor, el camino que el Espíritu Santo está preparando para la venida de Cristo es la restauración de todas las cosas. Y eso implica que va a haber restauración en todo y que la iglesia, siendo parte de esa restauración, debe caminar en todas las vías, la política, la educación, el arte, la televisión, la ciencia, como Juan el Bautista, para preparar el camino del Señor. Y yo entendí eso.
Entonces yo fui procesado hasta que ya el Espíritu Santo me premió. La conclusión de esa exposición es que todas las obras se vendieron. La gente empezó a conocerme, sobre todo la gente de Dios, pastores de renombre, los cuales no necesariamente no tengo que decir su nombre ahora, pero muchos pastores de renombre que ustedes conocen, y hombres de Dios en muchas naciones del mundo, hoy tienen cuadros del pintor David Hill, arte ungido, arte que no transfiere nada negativo. ¿Por qué? Porque hay muchas pinturas que usted posiblemente la tenga en su casa y usted no sabe la cueva de demonios que hay allí, usted no sabe el anatema que hay metido allí en su casa. Y en su casa de repente hay moveres de miseria, de tristeza, de pobreza, de situaciones que están allí porque hay una entidad colgada en la pared de la sala o de la habitación que está transmitiendo eso. Y una cosa fue que el Señor empezó a enseñarme y a instruirme también para yo detectar esos espíritus en los cuadros y para poder llevar acciones de limpieza espiritual a muchos hogares. Entonces yo estoy muy agradecido de lo que el Señor ha hecho con el arte. Ahora con el nuevo nombre David Hill, Dios empezó a cumplir su propósito en mí, a llevarme a las naciones. Hay otro testimonio que en su momento lo daremos de cómo el Señor comenzó a cumplir su palabra profética que me dio a través de una profeta, de que yo iría a las naciones. Y empezó el Señor a llevarme a las naciones con su palabra, predicando, pero también con el arte, hasta el día de hoy. Entonces el Señor no me quitó el arte, más bien lo que me enseñó, me ministró y me habló es que Él quería arte ungido y que Él quiere que en los hogares de sus hijos haya arte que ministre, arte que bendiga, que traiga bendición, que traiga sanidad a esa casa. Y sí es cierto que se puede, porque ya yo tengo cientos de testimonios de personas que han adquirido cuadros míos y el ambiente de su casa ha cambiado. En el área ministerial, pues mi esposo y yo tenemos un llamado apostólico a las naciones y empezó a cumplirse. Y en nuestra cuenta nosotros hemos levantado 30 iglesias que están vivas hoy y es un privilegio para uno ir a ese lugar y uno saber que ahí hay un cuerpo de Cristo que se reúne porque Dios nos utilizó para levantar esa iglesia. Seguimos haciéndolo al día de hoy. Nuestros hijos son ministros, hombres de Dios que aman la obra, adoradores. Mi esposo y yo seguimos sirviéndole al Señor en el ministerio apostólico, pastoral, con alabanza, con adoración, cantando, adorando al Señor. Entonces, y con lo que es el arte, en una nueva dimensión, que yo puedo decir que no es que ha sido tan fácil. ¿Por qué razón? Porque Esaú Gil se murió y lo que Esaú Gil pintaba se murió, y ya ese arte quedó como el recuerdo de alguien que pintaba eso. Entonces yo comencé con algo nuevo, un estilo nuevo, un nombre nuevo, y ya eso me ponía en una posición pues de comenzar de nuevo. Pero eso a mí no me importó, porque lo más importante era que yo estaba agradando al Señor. En este comienzo estoy produciendo, estoy haciendo lo que Dios me diga. No estoy pintando específicamente para comer, porque Dios me sostiene, sino esperando ese momento de Dios donde sabemos que Él va a usar algunas vidas, algunas personas también, para que este ministerio, porque para mí es un ministerio de arte, vaya a las naciones. Por lo pronto yo pinto, vendo mi cuadro, hago exposiciones, además enseño arte. Tengo algunos discípulos donde le enseño.
y esperando, sabiendo que esa profecía de que mis obras iban a llegar, pues se me profetizó que hasta Japón, China y todos esos países iban a llegar estas obras, que iban a bendecir muchas vidas. Yo lo creo y estoy esperando en mi Señor en que Él pueda que esto se haga y sea de bendición para muchos. ¿Qué más decir? Exhortar a cada quien, al que esté escuchando este testimonio, que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. No importa la carrera que tú tengas, tiene que ver con tu llamado espiritual y tu asignación en esta tierra. Tu propósito de vida tienes que descubrirlo para que tú puedas agradar a Dios y puedas un día cumplir, y en su presencia Él te pueda decir: bendito de mi Padre, ven, entra en el gozo de tu Señor. Porque cada uno de nosotros nacimos con propósito en esta tierra. Tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado para sus planes. Y lo mejor es que nosotros podamos cumplir con eso. Hay muchos sueños que están enterrados en un cementerio. Hay muchos proyectos, libros, ideas, canciones, negocios que Dios le ha dado a sus hijos cantidades de talentos, y esos hijos se han negado por muchas razones a cumplir con el propósito de Dios en su vida. Aquí les muestro una de las obras que ya voy a firmar. Esta obra tiene como título Adoración Profética, donde usted puede ver un sol con un cielo estrellado, colorido, el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Ese sol también es Cristo, porque es el sol de justicia, sobre una campiña con un lago, una montaña, pero allí hay una iglesia, una casa que somos nosotros, porque somos el lugar de su presencia a la vez. Escalas, flores, pero aquí comienza a ver los instrumentos, la alabanza, la adoración, la guitarra, la danza, el músico, el piano, la maraca, pandero, pero aquí está la palabra, porque todo esto tiene que estar cimentado en la palabra. Y aquí está lo profético, donde está la mano profética ungiendo y declarando palabra. Aquí hay un texto que voy a aclarar un poco ahora en hebreo, y este texto dice: así dice el Señor Adonai. Entonces es un cuadro que yo sé que en la pared donde se va a poner, va a ministrar. En esa casa va a haber un mover, va a haber una unción de alabanza, de adoración profética, donde va a haber una transformación total. Porque ya los testimonios que tengo es que donde una de estas obras llegan, el ambiente cambia y esas obras comienzan a hablar. El arte es un lenguaje, pero sobre todo es un lenguaje que puede impregnarse de un espíritu. Y una obra por sí mismo gime, llora, ríe, habla, ministra. Y qué bueno que lo que ministre esta obra venga del cielo y sea del Espíritu Santo. Dios te bendiga, y espero que este testimonio, que quizá no es un testimonio común como la mayoría de los otros, sí pueda ministrar a tu vida y pueda entender que tú puedes ser una herramienta en la mano de Dios. Bendiciones.